Bueno, le voy a dar la bienvenida nuevamente a mi compañero porque en este momento está con un invitado. Gracias, Lili. Exactamente, estamos con un invitado, lo habíamos anticipado al inicio del informativo. Estamos con el diputado nacional Aldo Leiva aquí visitándonos en los estudios de Norte Grande, aquí en el Chalet Rapaccioli, y también de Somos Uno. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Bien. gracias por la invitación. La verdad que bien. Bien, bueno, lo Al mal estaba... tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Lo estábamos escuchando al presidente Milei, estamos hablando un poco recién fuera de aire. Diputado, bueno, ¿qué balance o qué diría de esta gestión del presidente de la Nación? No quiero ser grosero, pero voy a utilizar un término que él empleó hace poquito respecto a la economía. Y la verdad que el presidente de la Nación vive en una nube de pedo. Y eso se ve reflejado todos los días con sus declaraciones, con sus acciones, que nada tienen que ver con lo que uno espera por parte de un presidente de la Nación, que llegó legítimamente con el voto de la gente, pero que hoy está haciendo lo imposible para generar una destrucción fundamentalmente de la clase media, para avanzar en los derechos conquistados por gran parte del pueblo argentino, que no le interesa la salud, que no le interesa la educación, que no le interesa en absoluto que desde el Estado Nacional se pueda garantizar que los grupos dominantes de la economía de nuestro país generan tanta inequidad, tanta injusticia y lamentablemente yo tengo que ser en este aspecto muy pesimista. Yo creo que esto se va a ir agravando, se va a ir acentuando la pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades, porque este programa económico ya es conocido por los argentinos. Esto es nada más y nada menos que la política que aplicó Martínez de Oz durante la dictadura militar, y que, como más de una vez dijimos de nuestro espacio político, solamente cierra con represión, con despido y todo lo negativo para la gran mayoría del pueblo argentino. Esto va a generar mucha concentración en manos de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Diputado, usted es combatiente de Malvinas, volvió a hacer declaraciones del presidente en las últimas horas, un poco reivindicando a Margaret Thatcher y un poco, bueno, hablando de la presencia del primer ministro británico en las Islas Malvinas. Usted, como hombre que estuvo allí luchando en 1982, ¿qué le provoca estas expresiones? No solamente a mí, sino yo creo que a gran parte del pueblo argentino y de manera especial a quienes estuvimos en ese momento de la historia argentina, una enorme repulsión escuchar de un presidente de la Nación que podría admirar a San Martín, a Belgrano, a Güemes, al que se te ocurra, tantos patriotas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que se referencie desde mi óptica y creo que también de muchos analistas, de quien fue una criminal de guerra, Margaret Thatcher, porque cuando yo digo que fue criminal de guerra no es porque a mí se me ocurre, fue la que ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión. Eso implica claramente que violó toda norma de carácter internacional. Como siempre yo digo, las guerras están reglamentadas, están legisladas, por eso siempre cuando se ataca a la sociedad civil o cuando ocurren situaciones como la que ocurrió con el general Belgrano, los responsables son juzgados por esos delitos. Bueno, Margaret Thatcher no fue juzgada por el sencillo hecho de que perteneció a una potencia bélica como es el Reino Unido, con el apoyo sin duda de los Estados Unidos, y que el presidente de la Nación sigue insistiendo con su admiración hacia esa mujer, la verdad que es una enorme provocación y que la verdad que nos hace mucho daño como argentinos y como generación Malvinas. Diputado, bueno, se aprobó la semana pasada en diputados la ley bases con algunas polémicas, inclusive su alocución también fue muy difundida en ese sentido. ¿Hubo inconvenientes con el tema de la votación? ¿Hubo polémica? ¿Hubo confusión? ¿Qué pasó? Bueno, en principio
Yo soy de lo que cree que uno tiene que plantear las cosas en el momento que corresponde. Y respecto a mi participación, seguramente hay sectores que compartirán y hay otros que no. De lo que sí no voy a cambiar es mi forma de ser y de sentir. Y la verdad que cuando a mí por ahí me plantean que lo que yo dije no tenía que ver con lo que se debatía, lógicamente los medios difundieron solamente una parte, no la parte donde digo y hago referencia a la ley base. Y mis expresiones tienen que ver con el hecho de que yo formo parte de esta sociedad. Yo comparto diariamente con mis vecinos, yo me muevo como cualquier ciudadano de a pie que tiene a lo mejor la misma expectativa que puedo tener yo por el desarrollo de nuestro país. Y mis expresiones tienen que ver con transmitir en ese ámbito lo que muchos argentinos y argentinas piensan sobre Javier Milei. A ningún argentino le gusta tener un presidente que diga que que conversa con su perro y que su perro está muerto. Un argentino lo que quiere también es tener un poco de empatía por parte de quienes gobiernan. Y la verdad que a mí me gustaría escuchar al presidente preocupado por esos niños que no pueden ir a la escuela, por esos jóvenes que no tienen acceso a la educación universitaria o terciaria. En ese contexto son mis expresiones y en ese contexto también es lo que yo expreso claramente, que esta ley denominada bases son las bases para la destrucción del empleo, son las bases para que el trabajador vuelva a pagar ganancias. Dicho sea de paso, mi ley en el recinto en el que estábamos nosotros, a pocas bancas de la mía, junto a Villarroel, había hecho un discurso, la verdad que muy vehemente, y ahí dijo antes de las elecciones que no solamente estaba a favor de que los trabajadores no paguen ganancias, sino que se iba a cortar un brazo si es que él incrementaba los impuestos en nuestro país. Bueno, avanzó claramente con este proyecto hacia los sectores del trabajo y de la producción. Respecto a la votación, se dio una situación. La verdad que es habitual que en el Congreso, en diputados, haya votaciones y que los diputados podamos corregir el sentido de nuestro voto. Cuando se trató la parte denominada referida al tabaco, nosotros no habíamos tenido directiva de nuestro bloque en cuanto al voto que íbamos a tener. Debatimos ahí entre los que estábamos cerca y bueno, había un grupo que decía, bueno, vamos a votar afirmativamente. De hecho, mi primer votación electrónica lo hice por el voto positivo. ¿Por qué el cambio, diputado? Porque veo al presidente de mi bloque que cuando el presidente de la Cámara le pregunta cuál era el sentido de su voto, dice abstención. Entonces pido la palabra y si ustedes siguen mis votaciones, no hay un solo voto que haya sido diferente al que votó mi bloque en los más de 4 años que llevo en el ámbito del Congreso de la Nación. Entonces, pido la palabra, el presidente incluso comete un furcio porque dice la diputada Ana Leiva, entonces yo le aclaro, Aldo Leiva, acá estoy presidente, le digo, y se generó toda una especie de risa ahí entre los diputados. Y me pregunta el sentido de mi voto y dije que era por la abstención. Obra en las filmaciones, obra en todo lo que tiene que ver con la parte taquigráfica, la corrección del sentido de mi voto. Después que termina la sesión, cada equipo, cada bloque tiene el personal que se encarga de analizar y ver el sentido del voto de cada uno de los diputados y diputadas. Y ahí se encuentran con que el voto mío y el de Chomiak habían sido modificados y figuran como positivos, lo que lleva a que haya 82 votos por el positivo y 80 negativos. Sí, como hoy termino de recibir el último escrito que estuvimos chequeando primero con mi equipo y después con el bloque, voy a estar enviando seguramente a primera hora por mesa de entrada de la Cámara la aclaración correspondiente al presidente de la Nación, al presidente de la Cámara, porque no se puede violar la voluntad del voto de ningún diputado como de ningún argentino al momento de votar. Si existe esa corrección, sin ninguna duda termina empatado y es el presidente de la Cámara el que debiera desempatar.
Esto, si va al Senado como está, la ley está viciada de nulidad y en verdad seguramente va a generar muchos inconvenientes para lo que el gobierno pretende. Yo estoy convencido que van a haber muchos senadores que seguramente habrán de revisar lo que el presidente de la Cámara hoy no revisa. Yo espero que lo pueda revisar, espero que le pueda corregir, porque es por el bien de las instituciones, es por el bien del respeto que nos merecemos todos por el sentido de nuestra opinión o de nuestro voto. Le iba cambiando de tema. Reapareció públicamente el fin de semana, el sábado, el ex gobernador Jorge Capitanich, estuvo en General San Martín. ¿Era momento de volver, de reaparecer? No, sin duda, yo soy de los que venía conversando con él. Se venía postergando este encuentro, sí, ¿no es cierto? Sí. Él estaba de licencia en el ámbito del Consejo Provincial, que es presidente. Sí. Esa licencia se le había otorgado en su momento en la ciudad de Machagay. Quienes tenemos un vínculo con él desde hace mucho tiempo, siempre veníamos conversando. De hecho, yo había tenido 2 reuniones formales con él en Buenos Aires, donde habíamos conversado sobre la necesidad de que se constituya en la provincia y reasuma la conducción del Partido Justicialista. Primero se iba a hacer en el mes de abril y después finalmente se hizo el día sábado. La verdad que una reunión muy importante, muy linda, muy buena, donde pudimos conversar, dialogar, discutir y la verdad que el propio Capitanich asumió la responsabilidad respecto a los resultados electorales que no fueron favorables para nuestro espacio político. ¿Hubo autocrítica, diputado? Porque hoy, por ejemplo, lo escuchaba, lo leía el diputado provincial Juan Carlos Ayala diciendo que no había autocrítica dentro del partido, dentro del Frente Chaqueño, y que de alguna manera una reunión que no tenía mucho sentido, la del sábado. Bueno, Juan Carlos lo conozco de hace más de 40 años. Sí. Hemos militado juntos. Tengo un gran afecto por él, un gran aprecio. Y bueno, no es la primera vez que Juan Carlos se manifiesta de esta forma. De la misma manera, estoy convencido que más tarde o más temprano va a terminar junto a nosotros. Él a veces tiene una mirada crítica, pero también siempre ha sido consecuente y ha sido disciplinado con lo que la mayoría del peronismo estima que es conveniente. Así que en ese sentido seguramente uno recoge las apreciaciones de Juan Carlos, pero bueno, estoy convencido y además también tenemos que asumir, no solamente yo, sino el propio Juan Carlos, que somos responsables todos de la derrota que hemos tenido. Entonces tenemos que empezar nosotros mismos a hacer nuestra propia autocrítica, si es que buscamos encontrar las razones que posibilitaron que la gente dejara de confiar en nosotros. Ahora bien, esa autocrítica implica que un hombre que fue 3 veces gobernador, 2 veces senador, 2 veces jefe de gabinete, con todo el conocimiento que tiene Capitanich, el peronismo y la provincia del Chaco, no puede darse el lujo de prescindir de un dirigente de los quilates de Capitanich. Después, el futuro dirá si es que él decide ser candidato o no. En esta instancia asumió su responsabilidad como conductor en lo que se refiere a los resultados electorales y asumió la responsabilidad de conducir el peronismo en este proceso, donde claramente tenemos una definición. Somos opositores en la nación a un gobierno que está generando una enorme inequidad. Somos opositores en la provincia, donde vemos que el gobernador Esdero está muy alineado con Milei, sigue las directivas al pie de la letra, por lo tanto, la cara de Milei en la provincia del Chaco, sin ninguna duda, es Leandro Esdero. Sus diputados y diputadas votaron sin abrir la boca lo que Milei pidió que se vote en el Congreso de la Nación, y si uno analiza lo que votaron, no hay una sola coma, no hay un solo punto que uno puede decir esto va a favorecer a la industria, esto va a favorecer a los desocupados. Muy por el contrario, todo lo que se votó y todo lo que votaron los diputados de Esdero tiene que ver con favorecer a los mismos de siempre, la concentración económica, los despidos, las privatizaciones. Nosotros nos oponemos a todo esto. Somos claramente la cara inversa a lo que es Milei, a lo que es Esdero en la provincia del Chaco. Diputado Capitanich, ¿qué le manifestó? ¿Tiene ganas de seguir? ¿Tiene ganas de volver? En un momento había
anticipado luego de la derrota el año pasado de que se iba un poco a retirar de la política. ¿Tiene ganas de volver? Primero lo ¿Tiene vimos ganas? a Coqui, como lo Sí. conocemos todos, muy distendido. La verdad que es bueno ver a un hombre al que uno aprecia, con el que compartió el sueño de que el peronismo vuelva a ¿Capitanís ser distinto presidente. en todo este tiempo? Que Sí, se sí, alejó sí, un poco. muy distinto al Capitanís que terminó su último gobierno, muy, la verdad que le decía, te hizo bien la derrota, yo le cargo mucho, porque verdaderamente se nota en él que duerme bien, que... Pero fuera el chiste, ¿usted cree sí. que le hizo bien? No, Personalmente le digo. hay derrotas que duelen, Sí. pero que a veces también implican que uno pueda hacer un parate, pueda reflexionar y pueda tomar impulso nuevamente detrás de nuevos objetivos y de nuevos sueños. El perder una elección de ninguna manera implica que alguien se tenga que retirar de la política. De hecho, Leandro Esdero, ¿cuántas elecciones perdió? ¿Y eso significó que se retirara de la política? No, siguió perseverando y hoy es el gobernador de los chaqueños, como le ocurrió a Capitanís. La política es así. Si ante la primera derrota nos vamos a la casa y resignamos nuestras convicciones, y la verdad que eso no es la política con la que uno está comprometido. ¿Qué tiene que hacer el peronismo que lo hizo en septiembre y que le valió la derrota? ¿Qué no ¿Qué tiene tiene que hacer repetir el hoy? peronismo? Sí. Tiene que hacer lo que hicimos en las elecciones pasos generales, como es pasos nacionales, generales nacionales, segunda vuelta nacionales, que ganamos las 3 elecciones, que implicó sumar a todos, que implicó no dejar absolutamente a nadie afuera, asumir con mucha humildad que todos nos necesitamos. Si hacemos eso, va a ser la base para reinventarnos y lograr que la gente vuelva a confiar en nosotros, sin ninguna duda, dando la transferencia a las nuevas generaciones. Yo soy de lo que hablo mucho, de lo que Perón nos enseñó, de dar la posta a los jóvenes, esos jóvenes que se comprometan, que salgan a militar, que sean capaces de mejorar lo que hicimos nosotros, porque bueno, ya tenemos toda una vida hecha y el futuro sin ninguna duda está en esos jóvenes hoy que son intendentes e intendentas y que la verdad que son muy buenos valores que tenemos y que seguramente no solamente Capitanís, sino todo lo que formamos parte de su generación, habremos de apuntalarlos de cara al futuro. La interna del peronismo fue el principal causante de lo de septiembre, digo, que fue la elección más importante. Entre otras cosas, yo creo que también influyó mucho el caso Cecilia. Creo que en ese aspecto hemos cometido errores como gobierno, porque un caso policial se convirtió en caso político. No fuimos capaces de transmitirle a la sociedad que éramos los principales interesados en que los responsables se pudran en la cárcel. Me parece que eso incidió muy fuertemente. A eso hay que agregarle por ahí el cansancio que tenía la sociedad respecto a los movimientos sociales, que tampoco no reaccionamos a tiempo. Pero bueno, ya esa es historia juzgada por la gente. Ahora tenemos que ser capaces de demostrar que nos reinventamos, que superamos esas situaciones y que somos capaces no solamente de cicatrizar nuestras heridas, de convocar a los que estuvieron afuera, sino también abrir aún más nuestro espacio para que se sumen otras fuerzas políticas que nos permitan recuperar la confianza y soñar por lograr lo que nos faltó en las 3 gestiones que hemos tenido como gobierno en la provincia del Chaco. Diputado, gracias por su visita. No, gracias a vos y un Muy saludo amable. a toda la audiencia y a disposición. Muchas gracias.